Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de cómic, de novela, puede ser de serie de televisión o de cine, y lo que intentamos es hacer una biografía ficticia basándonos en los datos que nos proporcionan esos medios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Donna Noble. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Donna Noble es un personaje de ficción interpretado por Catherine Tate en la longeva serie británica de ciencia ficción Doctor Who. Es una secretaria de Chiswick, Londres, y sería la acompañante del 10º Doctor. Apareció por primera vez en una escena al final del episodio de la segunda temporada que se llamaba Doomsday, que precedía al especial de Navidad de 2006, de Runaway Bride. Cuando el personaje rechazó la invitación del Doctor de convertirse en su acompañante permanente en sus viajes, esto pasaría en la tercera temporada, el Doctor viajó con Martha Jones, que sería su acompañante en esa temporada. Después Donna regresó como acompañante regular durante la cuarta temporada en 2008 y volvió al papel en el especial de 2009 y 2010 del Fin del Tiempo. En la narrativa de la serie, Donna comienza como una treintañera sin pelos en la lengua, cuya visión del universo es de cortas miras. Aunque al principio encuentra al Señor del Tiempo aterrador, su encuentro inicial la deja insatisfecha y decide viajar con él cuando vuelve a presentarse la oportunidad. Su punto de vista muy humano salva la vida del Doctor en su primer encuentro y le persuade para actuar con mayor compasión y hacer excepciones a las reglas para salvar vidas individuales. Al mismo tiempo, Donna se convierte en alguien más heroica y abierta al mundo, y la pareja desarrolla una fuerte amistad. Es Donna quien al final salva al universo en la conclusión de la cuarta temporada, aunque al coste trágico de los recuerdos de sus viajes con el Doctor. En contraste con las acompañantes anteriores del Doctor, quienes ambas desarrollaron sentimientos amorosos por él, Donna y el Doctor compartían una relación de estricta amistad. Ya no siente la necesidad de probarse para viajar con el Doctor, mientras que el Doctor se refiere a ella como su mejor amiga. Bien, Donna Noble aparece por primera vez solo acreditada como la novia en la última escena del final de la temporada de 2006, Doomsday. Aparece con un vestido de novia, indignada por esta inexplicablemente aparición suya a bordo de la TARDIS. Esta escena se mantuvo en completo secreto hasta la emisión, filmada con el equipo mínimo, y era un contraste humorístico al triste adiós que el Doctor acababa de dar a su acompañante Rose Tyler, solo unos momentos antes. La historia de Donna continúa en el especial de 2006 de Runaway Bride. Donna es una secretaria eventual en H.C. Clements en Londres, una firma de seguridad que, sin que lo sepa ella, es una tapadera del Instituto de Investigación Torchwood. Sus padres son Joey y Sylvia Noble. Donna descubre que es una marioneta en los planes de la emperatriz Ravnos y había sido manipulada por su prometido Lance para usarla en sus planes. Cuando el Doctor desata su furia sobre las Ravnos, Donna le dice que es suficiente, y los dos escapan juntos antes de que el edificio de Torchwood se inundara. Donna está desolada tras perder su trabajo y su prometido, y rechaza la oferta del Doctor de convertirse en su acompañante, aunque le aconseja que encuentre a alguien. Después Donna ya no aparecería hasta la temporada 2007. No aparecería en la temporada 2007, pero el personaje de Wilfred Mott, su abuelo, sí lo hace en el especial de Navidad Warriors of the Damned, y en la temporada de 2008 es presentado como el abuelo de Donna. En el principio de la cuarta temporada, Partners in Crime, Donna está completamente insatisfecha de su vida cotidiana y está más interesada en lo que hay fuera. Cuando están los dos investigando la conexión alienígena con las industrias adiposas, el Doctor y ella se reencuentran, y ella se une a él en la TARDIS como acompañante regular. En The Fires of Pompeii, los Fuegos de Pompeya, Donna muestra su compasión cuando discute y convence al Doctor de que salve a una familia de la erupción del Vesubio en Pompeya. En La hija del Doctor es Donna quien le pone nombre a Jenny, la hija del Doctor creada genéticamente.
Y en el episodio Tarlet se muestra un universo paralelo en el que Donna nunca conoció al Doctor. Allí el Doctor murió y el fin del mundo llega mucho antes. En el episodio final, The Stolen Third and Journey's End, Donna toca la mano cortada del Doctor llena de energía de su regeneración abortada y es infundida con todos sus conocimientos, con los cuales logra detener a Davros, el creador de los Daleks, y sus planes de destruir la realidad. Sin embargo, al no poder contener su cerebro tantos conocimientos, el Doctor se ve forzado a borrarle todos sus recuerdos de él y no volver a verla nunca más, ya que si volviera a recordar solo por un minuto su mente ardería. Donna reaparece en el episodio en dos partes, El fin del tiempo, cuando todos los miembros de la raza humana se convierten en clones del archienemigo del Doctor, el Amo. Los recuerdos de Donna están a punto de ser restaurados. Sin embargo, un mecanismo de seguridad que instaló el Doctor la protege. En la conclusión de la historia, Donna se casa con su nuevo prometido Shaun Temple, convirtiéndose en Donna Temple Noble, y el Doctor le regala un billete de lotería premiado para asegurar su futuro económico. Fuera de la serie de televisión, Donna aparece en algunas novelas de BBC Books junto al 10º Doctor, en historias desarrolladas entre episodios de la cuarta temporada. Aparece por primera vez en Ghosts of India, en The Doctor Trap y también en Shining Darkness. Aparece por cuarta y última vez en Beautiful Chaos de Gary Russell en diciembre de 2008. Las siguientes novelas del Doctor le mostrarán viajando en solitario. A pesar de las pocas apariciones en novelas, Donna aparece en gran número de relatos cortos en Doctor Who Anual de 2009 y Doctor Who Storybook en 2007 y 2008, así como una aparición en el relato corto The Lonely Computer, cuyos eventos son mencionados brevemente en el episodio de Unicorn and the Wasp. El personaje también aparece con frecuencia en cómics de Doctor Who Magazine, Doctor Who Adventures y Doctor Who Battles in Time, publicaciones de cómics en línea y otras. Además, Donna aparecerá en 3 audiolibros publicados por BBC Books. Tenemos uno que se llama Pest Control, de mayo de 2008, The Forever Trap, octubre de 2008, y The Nemonite Invasion, febrero de 2009. Bien. En principio, el personaje de Donna Noble se creó solo para que le acompañara en un capítulo, pero dado su éxito y que a la gente le gustó bastante, se convirtió en ese personaje recurrente durante una temporada. El productor de la serie vio su elección a tiempo completo como un riesgo, ya que al ser una actriz conocida por una serie de comedia que tenía que se llama The Catherine Tate Show, pues no sabría si iba a encajar. La actriz estaba agradecida a Davis por elegirla y bromeaba por la importancia y prominencia que se le dio al final a su personaje. Dijo: por un breve momento yo era la mujer más importante de todo el universo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura.
Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.